Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la crónica de la audiencia general del Santo Padre Francisco correspondiente a este 14 de febrero, miércoles de ceniza. Los saluda María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos con Griselda Mutual y los demás integrantes de nuestra redacción. Asimismo nos acompaña hoy en la asistencia técnica Gustavo Mesina. En su octava catequesis sobre el nuevo ciclo dedicado a los vicios y a las virtudes, el Papa se referirá hoy a la asedia. Aprovechamos estos momentos para saludar a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Asimismo, saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de WTN, Radio y Televisión y canales afiliados, ESNE, Radio y Televisión y canales afiliados, Setelmon Televisión en Alicante, España, Radio Televisión Diocesana de Toledo, España, Popular Televisión de Murcia, España, Radio María en la República Dominicana, en Venezuela, Panamá, Guatemala y también en El Salvador, Radio Vicentina de Chile, Radio Regina Coeli de la Diócesis de Santa María de los Ángeles, también en Chile, Radio y Televisión de Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Radio San Camilo del Perú, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Católica de Cuenca, también en Ecuador, Radio Magna de Chubut en Argentina, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Florida, Estados Unidos de América, Inmaculada Televisión de Atlanta, también Estados Unidos, Catholic Faith Network de Nueva York, Radio Paz de Miami y Radio Inmaculada de Galveston, también en los Estados Unidos de América. Como introducción a este tema, se leerá un párrafo del capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Entre los participantes de nuestro idioma, destacamos de España la parroquia de San Francisco de Asís de Santa Cruz de Tenerife, el Instituto Maestro Juan Rubio de la Roda, el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de León, el Colegio San José de la Montaña de Cheste, el Instituto Coviela de Cándido Marante y la Escuela Manolo Blahnik de la Isla de La Palma y los grupos Amigos Sin Fronteras de Yecla. También hay diversos grupos de México, entre los cuales los pertenecientes al Instituto Carlos Dickens de Córdoba. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani,
e disse ai discepoli: Del Evangelio según San Mateo, cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy a orar allí. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora. Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De l'Évangile selon saint Matthieu. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit: asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: En los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco, a modo de introducción del tema de hoy, como hemos dicho, la asedia, se lee en este caso un párrafo del capítulo 26 del conocido Evangelio según San Mateo, en que el Señor advierte a estar prevenidos y a orar para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A reading from the Gospel according to St. Matthew. Then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, sit here while I go over there and pray. Then he came to the disciples and found them sleeping. And he said to Peter, so could you not stay awake with me 1 hour? Stay awake and pray that you may not come into the time of trial. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. The word of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Darauf kam Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt, und sagte zu seinen Jüngern: setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: konntet ihr nicht einmal 1 Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São Mateus. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro:
Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Palavra da salvação. Ahora escucharemos la lectura en árabe y posteriormente en polaco, tras lo cual el Santo Padre Francisco comenzará la catequesis de hoy dedicada a la asedia, la octava catequesis sobre el nuevo ciclo dedicado a los vicios y a las virtudes. Y como introducción a este tema, el de la asedia, se ha escogido un parágrafo del Evangelio según San Mateo del capítulo 26, en el que leemos: cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad privada llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Tra tutti i vizi capitali ce n'è uno che spesso passa. Entre todos los vicios capitales hay uno que a menudo pasa bajo el silencio. Forse a motivo del suo nome che a molti risulta. Quizá en virtud de su nombre, que a muchos les resulta poco comprensible. Sto parlando della lascivia. Estoy hablando de la asedia. La asedia. Por esto, en el catálogo de los vicios, el término asedia está a menudo sustituido por otro de uso más común: la pereza. En realidad, la pereza es más un efecto que una causa. Cuando una persona se queda inactiva, indolente, apática, nosotros decimos que es perezosa. Pero como enseña la sabiduría de los antiguos padres del desierto, a menudo la raíz es la asedia, que literalmente del griego significa falta de cuidado. Asedia en su raíz griega significa falta de cuidado. Se trata de una tentación muy peligrosa. Quien cae víctima de este vicio es como si fuera aplastada por un deseo de muerte. Todo le disgusta, la relación con Dios se le vuelve aburrida. Y también los actos más santos, los que le habían calentado el corazón en el pasado, le parecen completamente inútiles. Una persona empieza a lamentar el paso del tiempo y la juventud que queda irremediablemente atrás. La asedia está definida como el demonio del mediodía. Nos atrapa en mitad del día, cuando la fatiga está en su ápice,
y las horas que nos esperan nos parecen monótonas, imposibles de vivir. Una celebre descrizione, il monaco Evagrio En una célebre descripción, presenta così questa tentazione. el monje Evagrio representa así esta tentación. È continuamente fisso alle finestre, El ojo del asedioso se fija en las ventanas continuamente sui visitatori. y en su mente imagina Quando visitantes. legge, l'accidioso Cuando si lee, sbadiglia el asedioso bosteza ed è facilmente vinto dal sonno. y se deja llevar fácilmente por el sueño. Occhi, si frega le mani, Se frota los e ojos, se ritirando refriega las il manos libro fissa il muro. y quitando la mirada del libro, la fija en la pared. Legge ancora un po'. Después, dirigiéndose nuevamente al libro, lee un poco. Vi pone sotto il libro, Finalmente, si addormenta di un sonno inclinando la cabeza, le coloca el libro debajo y se duerme en un sueño ligero, occuparsi dei suoi bisogni. hasta que el hambre lo despierta y le apremia a atender sus necesidades. Con sollecitudine En conclusión, el asedioso no realiza con solicitud la obra de I Dios. lettori contemporanei intravedono in queste descrizioni qualcosa che ricorda molto il male della Los lectores contemporáneos advierten en estas descripciones algo que recuerda mucho el mal de la depresión, tanto desde el punto de vista Per chi è preso dalla accidia, la vita psicológico como filosófico. Pregare risulta noioso. Ogni battaglia appare priva di senso. Se anche in gioventù abbiamo nutrito passioni, adesso ci appaiono illogiche, sogni che non ci hanno reso felici. Così Sueños que no nos han hecho felices. il no pensare appaiono come uniche vie di uscita. No pensar aparece como única vía o escape de salida. La mente vuota è un po' un morire in anticipo. Tener la mente vacía es un poco como morir anticipadamente. Davanti a questo vizio che ci accorgiamo essere tanto pericoloso, i maestri di spiritualità prevedono diversi rimedi. Vorrei segnalare quello che mi sembra il più importante e che chiamerei la pazienza della fede. La paciencia de la fe es uno de los remedios Sotto la sfera contra este vicio. dell'accidia, il desiderio dell'uomo sia essere altrove, di evadere dalla realtà, bisogna invece avere il coraggio di rimanere e di accogliere Es necesario nel mio qui e ora, nella mia situazione. tener el coraje de acoger el aquí y ahora y estar en la situación. I monaci Los monjes dicono che per loro la cella è la miglior maestra di vita. dicen que para ellos la celda es la mejor maestra de vida, Ti parla della tua storia di amore con il Signore. porque es el lugar Il demone dell'accidia vuole distruggere que les proprio habla questa concreta y diariamente de su historia de amor con el Señor. questo stupore grato della realtà. Vuole farti credere che tutto El demonio de la sedia quiere destruir precisamente esta sencilla alegría del aquí y ahora, pena di prendersi cura este asombro di niente e di nessuno. agradecido de la realidad. Quiere que creas que todo es en vano y que nada tiene sentido. Vita, noi troviamo gente che è accidiosa. Nosotros encontramos gente que es asidiosa. Questa gente che noi diciamo ma questo è noioso. Estas personas de las que non ci decimos piace este stare con lui, es aburrido. ha un atteggiamento che ti contagia la No es noia, fácil no? estar con esta persona, tiene una actitud que te contagia. Quanta gente in preda dell'accidia, Cuántas personas mossa da un'inquietudine presas de la asedia, movidas por una inquietud sin rostro, bene che aveva intrapreso. han abandonado tontamente el camino del bien que habían È una emprendido. battaglia decisiva. La de la asedia es una batalla decisiva Ed è una battaglia che non ha risparmiato que hay que ganar a toda costa y es una batalla que no ha perdonado ni siquiera a los santos, C'è qualche pagina che confina porque en muchos de sus diarios hay algunas páginas en que confiesan momentos terribles, de verdaderas noches de la fe, ci insegnano ad attraversare en la las que notte todo della parecía pazienza. oscuro. Estos santos nos enseñan a cruzar la noche con paciencia Sotto la
aceptando la pobreza de la fe, recomendaban, bajo la opresión de la sedia, mantener una medida menor de compromiso, fijarse metas más al alcance de la mano, pero al mismo tiempo aguantar, perseverar apoyándose en Jesús, que nunca nos abandona en la tentación. La fe atormentada por la prueba de la sedia no pierde su valor. Al contrario, es la verdadera fe, la muy humana, la que a pesar de todo, a pesar de las tinieblas que la ciegan, sigue creyendo humildemente. La fe permanece en el corazón como permanecen las brasas debajo de la ceniza. Si alguno de nosotros cae en este vicio, en la tentación de la sedia, debe custodiar las brasas de la fe en su interior. Que el Señor los bendiga. Los visitantes y peregrinos de lengua francesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y aquí la catequesis que el Santo Padre acaba de pronunciar. Queridos hermanos y hermanas, entre todos los vicios capitales hay uno poco conocido, la asedia. Esta palabra, que procede del griego, significa falta de cuidado de la vida interior y conduce a la indolencia o a la pereza espiritual hasta el asco. Es una tentación formidable en la que nuestra relación con Dios se vuelve aburrida, nuestros actos de devoción inútiles y nuestra lucha contra nosotros mismos sin sentido. La sédie nous empêche d'accomplir nos tâches avec sollicitude ou passion. Especie de demonio del mediodía que se apodera de nosotros en el momento del día o de la vida en la que estamos más cansados. La sedia nos impide realizar nuestras tareas con solicitud o pasión, nos lleva a dar rienda suelta a la distracción o al deseo de no pensar en nada. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Porgo un caloroso benvenuto ai pellegrini di lingua francese. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa. In particolare il gruppo dei giovani della diocesi di Créteil. Venidos de Bélgica y de Francia, en particular el grupo de jóvenes de la diócesis de Créteil, acompañados por su obispo. Los invito al comienzo de esta cuaresma a combatir el vicio de la asedia con el entusiasmo de la fe, confiando en la poderosa presencia de Jesús en nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Venus de Belgique et de France, en particulier le groupe de jeunes du diocèse de Créteil, accompagnés par leur évêque. Je vous invite en ce début de carême à combattre le vice de l'assédie par l'enthousiasme de la foi, confiant dans la présence puissante de Jésus en nous. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, Santo Padre, los visitantes
y peregrinos de lengua inglesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. In our reflections on the vices and virtues, we now consider acedia, or sloth. En nuestras reflexiones sobre los vicios y las virtudes, consideramos ahora la asedia o pereza, que aunque en inglés se asocia con la pereza, es sobre todo una profunda apatía espiritual, manifestada por el descontento o la aversión a la oración atenta y al crecimiento en nuestra relación con Dios. Según la tradición monástica, la mejor manera de vencer a este demonio del mediodía es con la paciencia de la fe. Esto incluye aceptar la pobreza o la noche oscura de la fe, que entonces nos permite, por la gracia de Dios, sentir la presencia divina y continuar alcanzando a Dios. Los mismos santos nos muestran que la perseverancia en tiempos de tentación nos lleva a fijarnos metas prácticas. Y ahora el Santo Padre saluda. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese che partecipano all'udienza di oggi, specialmente ai gruppi provenienti da Inghilterra, Galles, Nigeria, Corea e Stati Uniti. All'inizio di questo tempo di Quaresima invoco su tutti voi la gioia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. Doy la bienvenida, dijo el Papa, a todos los peregrinos de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos de Inglaterra, Gales, Nigeria, Corea y Estados Unidos de América. Al comienzo de este tiempo de Cuaresma, invito sobre todos ustedes la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, dijo el Papa, y ahora vamos con la lengua alemana. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua alemana que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das Laster des Überdrusses. Queridos hermanos y hermanas, el vicio de la asedia a menudo solo se advierte en sus fases avanzadas, pero precisamente por eso es especialmente peligroso. Quienes lo padecen pierden interés por todo, ya nada es importante. Incluso la relación con Dios y la práctica religiosa parecen aburridas o inútiles. Las distracciones y las diversiones son supuestamente la única salida. La tradición de la espiritualidad reconoce varios antídotos contra esto, como la paciencia en la fe.
Especialmente cuando se quiere huir de todo por cansancio, es importante perseverar con valentía para aceptar la presencia de Dios en el aquí y ahora, en la situación dada. Muchos santos cuentan cómo se vieron expuestos a la prueba de este cansancio y cómo pudieron superarla confiando en la ayuda de Jesús. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare ai chierichetti della diocesi di Bolzano-Bressanone. accompagnati dal loro vescovo, Monsignor Ivo Moser. Nella Quaresima che oggi iniziamo siamo chiamati a convertirci dai vizi per ritornare a una vita in armonia con Dio e con i fratelli. La grazia del Signore ci accompagni in questo cammino. El Santo Padre dijo: saludo cordialmente a los peregrinos de lengua alemana, en particular a los monaguillos de la diócesis de Bolzano-Bressanone, acompañados por su obispo, Monseñor Ivo Moser. En la Cuaresma que hoy comenzamos, estamos llamados a convertirnos de los vicios a una vida en armonía con Dios y con nuestros hermanos. Que la gracia del Señor nos acompañe en este camino, dijo el Papa. Der Herr begleite uns mit seiner Gnade auf diesem Weg. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos nuestra catequesis de hoy a un vicio poco conocido, pero muy importante, la sedia. En la lista de vicios capitales, este término se sustituye más comúnmente por el de pereza, porque la pereza es uno de los efectos de la sedia. La sedia es una tentación muy peligrosa que nos lleva a ver todo gris, monótono, aburrido. Puede inducirnos a abandonar el buen camino que habíamos comprendido y llevarnos incluso a perder el sentido de la propia existencia. Para combatir este vicio, los maestros de espiritualidad nos ofrecen diversos remedios. Quisiera subrayar uno muy importante, que es la paciencia de la fe. Cuando una persona se encuentra bajo el yugo de la sedia, es necesario que persevere en la presencia de Dios, acogiendo las situaciones difíciles tal como se presentan aquí y ahora. En esos momentos oscuros que incluso los santos han experimentado, es preciso ser pacientes, aceptando nuestra pobreza y confiando siempre en Jesús, que nunca nos abandona. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, miércoles de ceniza,
comenzamos la Cuaresma. Los invito durante este tiempo a acompañar a Jesús en el desierto con la oración, el ayuno y la limosna, dando testimonio de la fe con alegría y humildad. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de fiel y de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá a los presentes la bendición apostólica que extiende a los familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Leo ahora un resumen de la catequesis que ha pronunciado el Santo Padre. Falamos hoje sobre a assídia, dos 7 pecados capitais, más conocido pelo nombre de preguiça. Hoy hablamos de la asedia, uno de los 7 pecados capitales más conocidos como pereza. Es más un efecto que una causa. La persona que padece esta enfermedad espiritual no encuentra placer en nada de lo que hace, incluso la oración y su relación con Dios le parecen aburridas. Frente a esta adicción, los maestros de espiritualidad sugieren varios remedios. Me gustaría destacar uno, la paciencia de la fe. Puesto que bajo la influencia de la pereza surge el deseo de escapar de la realidad, de estar en otra condición y lugar, es importante tener el valor de permanecer firmes y fieles, acogiendo la presencia amorosa de Dios en nuestro aquí y ahora, en nuestra situación tal como es. Esta batalla contra la asedia no ha perdonado ni siquiera a los santos que nos enseñan a atravesar la noche oscura con paciencia, apoyándonos en Jesús que nunca nos abandona en medio de la tentación. Saludo cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Iniziamo oggi il nostro cammino quaresimale verso la Pasqua. Siamo chiamati al deserto attraverso le pratiche del digiuno, l'elemosina e la preghiera. Gesù ci invita alla conversione. Que Dios ci acompañe e ci benedica in questo percorso. En su saludo en lengua italiana a los fieles portugueses, el Papa les dijo: saludo cordialmente a los fieles de lengua portuguesa. Hoy comenzamos nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua. Estamos llamados al desierto. A través de las prácticas del ayuno, la limosna y la oración, Jesús nos invita a la conversión. Que Dios nos acompañe y nos bendiga en este camino. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua árabe que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Y ahora lee un resumen de la catequesis del Papa Francisco. Les explica que el Papa afirmó que en la lista de vicios capitales el término asedia se sustituye normalmente por el de pereza, que en realidad es uno de sus afectos y efectos, dijo el Santo Padre, y añadió que la asedia es una tentación muy peligrosa que nos lleva a ver todo gris, todo monótono, todo aburrido. La asedia puede inducirnos a abandonar el buen camino que habíamos emprendido. La asedia incluso puede llevarnos a perder el sentido de la propia existencia. Para combatir este vicio, el de la asedia, los maestros de espiritualidad nos ofrecen diversos remedios. Quisiera subrayar uno muy importante, que es la paciencia de la fe. Cuando una persona se encuentra bajo el yugo de la asedia, es necesario que persevere en la presencia de Dios, acogiendo las situaciones difíciles, tal como se presentan aquí y ahora. En esos momentos oscuros que incluso los santos han experimentado, es preciso ser pacientes, aceptando nuestra pobreza y confiando siempre en Jesús, que nunca nos abandona. متكلين على يسوع الذي لا يتركنا أبدا في التجربة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. All'inizio della Quaresima vorrei augurare a tutti voi che essa sia un tempo di vera conversione e del rinnovamento interiore nella fede, nella speranza e nella carità. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. El Santo Padre dijo: saludo a los fieles de lengua árabe. Al comienzo de la Cuaresma quisiera desearles a todos un tiempo de verdadera conversión y de renovación interior en la fe, la esperanza y la caridad. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów świata pragną przekazać Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua polaca que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá la bendición apostólica que extiende a sus familiares, a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre. Como parte de la catequesis sobre los vicios, hoy hablamos de la asedia, que a menudo les resulta difícil de entender. A menudo se sustituye el término por el concepto más común de pereza, pero es el resultado de la asedia, que significa despreocupación por la propia existencia. Es una tentación muy peligrosa que recuerda a la depresión. La vida pierde sentido, la oración parece aburrida, cada batalla parece carecer de sentido. Es un poco como morir prematuramente. Entre los remedios, los maestros de espiritualidad señalan la paciencia de la fe. Incluso cuando bajo la influencia de la asedia deseamos escapar de la realidad, hace falta valor para permanecer y aceptar en mí, aquí y ahora, la presencia de Dios. La asedia ni siquiera ha perdonado a los santos
que nos enseñan a vivir con paciencia la noche de la fe. Saluto cordialmente i polacchi. Perlì. I polacchi si fanno sentire, ¿eh? Saludo cordialmente a los fieles polacos. Los polacos se hacen oír, dijo el Papa. Con motivo del inicio de la Cuaresma, hoy se celebra en todas las iglesias de su país una colecta para ayudar a Ucrania. Ante tantas guerras, no cerremos nuestros corazones a los necesitados. Con la oración, el ayuno y la limosna sean el camino para construir la paz. De corazón, dijo el Papa a los fieles polacos, los bendigo a ustedes y a sus familias. Zbiórka funduszy na pomoc Ukrainie. W obliczu tak wielu wojen nie zamykajmy naszych serc na potrzebujących. Modlitwa, post i jałmużna niech będą drogą budowania pokoju. Z serca błogosławię wam i waszym rodzinom. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana. Santo Padre, los fieles de lengua italiana Affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. le manifiestan sus sentimientos de afecto y rezan por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá la bendición apostólica que extiende a los familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular a los alumnos del Liceo Marconi di Pescara, del Instituto Aldo Moro de Sutri y de la Escuela Gianna Beretta Mola de Corbetta. Saludo con afecto a los niños huéspedes del Instituto Nacional de Tumores de Milán, acompañados por sus familias y por el personal sanitario. Saludo con gratitud a los miembros de la Asociación Terapia Motriz de Lecce, que ayudan a las personas con distintas capacidades motrices. Tutti noi abbiamo letto, abbiamo sentito le storie dei primi martiri. Todos nosotros hemos oído, leído las historias de los primeros mártires, tantos en la Iglesia. Muchos han sido sepultados aquí. En las excavaciones se encuentran estas tumbas. Pero también hoy hay muchísimos mártires. Quizá más mártires que en el inicio. Hay tantos perseguidos. Y hoy me permito di salutare in modo speciale a un martire vivente, Monseñor Simón, Cardenal Simoni. Y hoy me permito saludar a un mártir viviente, el Cardenal Simón. Él, de sacerdote, obispo, vivió 28 años en la cárcel comunista en Albania, una de las más crueles, y sigue dando su testimonio. Ahora tiene 95 años.
y sigue trabajando para la Iglesia sin desanimarse. Querido hermano, te agradezco tu testimonio. Gracias. Mi pensamiento, por último, es para los jóvenes, los ancianos, los enfermos y los recién casados. Hoy comienza la Cuaresma, preparémonos a vivir este tiempo como una oportunidad de conversión y de renovación interior en la escucha de la palabra de Dios, en la atención a nuestros hermanos que necesitan nuestra ayuda y que son tantos. No olvidemos nunca a la martirizada Ucrania y a Israel y Palestina que sufren tanto. Que soffrono la guerra. Andiamo avanti. Recemos por todos estos hermanos que padecen la guerra. Vayamos adelante en la escucha de la palabra de Dios. Y vayamos adelante intensificando la oración para pedir la paz en el mundo. A todos ustedes, mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bien, amigos oyentes, acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco, la octava hoy dedicada a los vicios y las virtudes, en la que se refirió a la asedia, y entre los remedios destacó que los maestros de espiritualidad señalan la paciencia de la fe. En estos momentos el Papa está saludando a Monseñor Simonis, quien transcurrió 28 años en la cárcel en Albania, hoy tiene 95 años, y el Papa Francisco quiso agradecerle personalmente como uno de los testigos de los mártires que, como dijo el Papa, tal vez hoy sean mucho más que los mártires del inicio del cristianismo. Al saludar a los polacos, el Papa recordó que en el inicio de la Cuaresma hoy se celebran en sus iglesias una colecta para ayudar a Ucrania. Ante tantas guerras, dijo Francisco, no cerremos nuestros corazones a los necesitados, que la oración, el ayuno y la limosna sean el camino para construir la paz. De corazón los bendigo, dijo el Papa, a todos. Y esta tarde el Santo Padre tendrá la tradicional estatio y procesión con celebración de la Santa Misa
bendición e imposición de las cenizas. De todo esto les hablaremos en nuestra próxima transmisión extraordinaria en directo. Fin de la transmisión. Feliz miércoles de ceniza. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.